Pues estamos en la epístola de Santiago y hoy vamos a estar en los primeros 13 versículos del segundo capítulo, ¿vale? Santiago 2, del 1 al 13. Pues como ya os dije al principio de que estábamos hablando del Camino de Santiago, yo nunca he hecho el Camino de Santiago, pero me gustaría hablaros de algo que ocurrió un día, que yo hice una etapa. Alguna vez os he comentado algo relacionado con este día, pero no esto. Y es que una etapa con unos scout. Y más bien íbamos con los jefes de un grupo de scout a nivel nacional y tal. Y entonces fue en la Sierra de Madrid y nos llevaron por una ruta que en teoría era dificultad media y tal, nada del otro mundo y tal. Lo que pasa que el día anterior nevó como si no hubiera un mañana. Entonces teníamos que hacer una ruta, teóricamente, a nivel medio, pero con la nieve por la cintura, ¿vale? Entonces, claro, se multiplicaba el nivel de dificultad, pero ese no era el problema. El problema principal de la nieve era que según íbamos andando, yo recuerdo, había un sitio que íbamos andando, no sé cómo sería el sendero porque estaba todo anegado en nieve, pero el problema principal es que a mano izquierda había como un terraplén como de 40 metros de alto, ¿vale? Que caía hacia abajo justo cuando terminaba el camino estrecho por el que íbamos, y como estaba todo de nieve no sabíamos dónde estaba el camino porque no veíamos, teníamos que ir con mucho cuidado andando, dando cada paso, porque éramos absolutamente inconscientes de dónde terminaba el sendero y dónde empezaba la nieve. No sé si al caer nos haríamos daño o caeríamos sobre un mullido colchón de nieve virgen, pero daba miedo ir andando por ahí. Y un poco parecido es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a meternos en la segunda etapa. Ya hemos hablado de la primera etapa, del sufrimiento, y hemos estado viendo también, animándonos a que no tomemos un atajo y a mirar el mapa. Y ahora vamos a la segunda etapa, que hemos titulado El Mundo. Y es que vivimos en medio de una sociedad en concreto, ¿verdad? Este mundo, como tenéis ahí el dibujo, pues quizá este ejemplo no te sirve si eres terraplanista o algo por el estilo, pero ahí vemos un del mundo que también podría ser perfectamente, en un sentido, una lentilla, ¿no? El dibujo que tenéis ahí, que te pones en el ojo. Y es que el mundo en el que vivimos nos hace ver las cosas de una determinada manera. Y todos hemos nacido y todos hemos crecido dentro de un ambiente que nos anima, que nos empuja a ver las cosas de una determinada forma, ¿verdad? Así que tenemos este mundo que es una lentilla para nosotros y nos hace ver las cosas de una determinada manera. Y es muy importante que tengamos cuidado a cómo vemos, cómo juzgamos la realidad en lo que tenemos a nuestro alrededor, porque estamos andando por un sendero un poco parecido a ese camino anegado de nieve con un barranco al lado, del que estaba hablando, al que me enfrenté aquel día con estos scouts. Y es que no vemos por dónde andamos. Y es que un paso en falso puede hacer mucho daño, no solamente a nosotros, sino también a la gente a nuestro alrededor. Entonces, me gustaría que en esta mañana nos paráramos a pensar un poco acerca de la manera en la que el mundo nos ciega. La cosmovisión, la realidad que tenemos a nuestro alrededor, nos hace ver a las otras personas de una manera que no es. Nos hace actuar de una manera que no debemos delante de ello, ¿vale? Pero vamos lo primero a leer el texto que tenemos para hoy. Santiago capítulo 2, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 13. Dice así: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y deis atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismos,
cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por tu bondad hacia nosotros, gracias por habernos escogido, gracias por poder estar en ti, Señor. Gracias por Jesucristo. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder quitarnos estos anteojos, estas lentillas que nos hemos puesto durante toda nuestra vida. Que tú nos ayudes a ver correctamente, Dios. Que tú nos ayudes a mirar a Cristo, a mirar a la eternidad y que tú nos ayudes a actuar en consecuencia, Dios. Ayúdanos a amarte a ti y a amar a los demás en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, tengo aquí esto. Santiago nos anima a ver las cosas correctamente. Nos ayuda a quitarnos estos anteojos que son que nos ha puesto el mundo. Y básicamente eso es lo que vemos en los primeros 4 versículos. Que tenemos que dejar de juzgar según los criterios del mundo. Fíjate lo que está diciendo en el primer versículo. Santiago dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús con una actitud de favoritismo. Aquí Santiago está hablando, hay algo, un contraste imperdonable aquí. Hay algo que no puede ser. Por una parte, tenéis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Sabes? Esta expresión también se puede traducir como tenéis vuestra fe en vuestro Señor Jesucristo, o en nuestro Señor Jesucristo, que es la gloria. ¿Vale? Sí, señor. Y creo que esto tiene mucho sentido pensando en quiénes fueron los que leyeron esta carta, a quién iba dirigida, a los judíos, ¿verdad? Porque lo que está diciendo Santiago, teniendo en cuenta esto, es que nuestro Señor Jesucristo es esa gloria de Dios que llenaba el tabernáculo, que llenó el templo cuando Salomón lo construyó. Es esa gloria de Dios que en forma de columna de fuego y de columna de nube iba guiando a los israelitas por el desierto. Es lo que llamaba la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios hecha visible, que en determinados puntos del Antiguo Testamento se veía. Pues Santiago está diciendo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como estábamos cantando, Él es la imagen de Dios, infinito, perfecto. Él es la pura expresión de Dios. Él es el Dios del Antiguo Testamento, con toda su gloria, con todo su esplendor, hecho carne. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, Santiago dice, no podéis tener al mismo tiempo eso y favoritismo. Cuando habla de favoritismo, literalmente la palabra significa mirar según la cara, ¿vale? Y es pues un poco juzgar por las apariencias, ¿no? Y creo que Santiago tenía bastante que decir en cuanto a esto. Tened en cuenta que Santiago había crecido junto a la gloria. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, era su hermano mayor. Y él no creía en él. Fijaos si Santiago había juzgado a alguien según las apariencias externas sin darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, que había tenido el mismo creador de las galaxias como su hermano mayor y no le creía, se pensaba que estaba loco. Así que Santiago tenía de qué hablar en cuanto a esto. Y Santiago está diciendo, no podéis creer en la gloria misma, en la misma presencia de Dios, no podéis creer en Jesucristo, no podéis tener la fe cristiana al mismo tiempo que estáis siendo o que estáis juzgando según las apariencias, que os tenéis estas lentillas del mundo puestas delante de vuestros ojos. Y Santiago da un ejemplo clarísimo en cuanto a esto, que es lo que dicen los siguientes versículos del 2 al 4. Dice, porque si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y vestido con ropas lujosas, ¿vale? Sujeto número 1 que entra a la congregación. Este es alguien muy poderoso, muy influyente. Cuando dice que lleva un anillo de oro, literalmente la expresión significa que tiene los anillos dorados, o sea, que tiene los dedos dorados, ¿vale? Es decir, no solamente es que lleve un anillo, es que él es el anillo, ¿eh? Es que no solamente es que ostente una posición, es que la tiene. No solamente es que aparente poder, es que él es poderoso, de verdad que lo es.
su mismo prestigio va por delante, ¿imagináis? ¿Os imagináis que de repente se abre aquí la puerta y entra el mismo Pedro Sánchez? ¡Buah! ¿No? Y aquí estamos todos flipando, ¿no? Es alguien que no solamente, o sea, no es que venga a la iglesia para encontrarse con Cristo, es que viene a la iglesia para que se le vea, ¿no? Para ser el centro. Dice que sus vestiduras son elegantes, literalmente son resplandecientes. Unas vestiduras que brillan, viene con un aura a su alrededor y todo el mundo, madre mía, el mismo doctor Sánchez está aquí. Y entonces aquí le abrimos paso y le ponemos, por favor, ponte en primer lugar, pero qué persona más importante. Y le traemos, qué sé yo, pues tampoco tenemos mucho, un vaso de agua o algo, ¿no? Y un trozo de algo que haya en la nevera, no sé. Póngase usted a gusto y escuche bien, ¿no? Todo lo que vamos a decir. ¡Qué honor!, ¿no? Y un poco después viene alguien, habla de que es pobre. La palabra que usa de pobre es la más miserable de todas las palabras que se puede utilizar para pobre. Es alguien que no tiene absolutamente nada. No tiene literalmente dónde caerse muerto. Sus ropas están andrajosas, sucias, malolientes, porque es que no tiene otra ropa que ponerse. No la puede lavar, no se la puede quitar. Lleva no 2 días, es que lleva 2 años sin ducharse, no puede ducharse. Es alguien que le ves y dices, pero es que le hueles y peor todavía. Y entonces viene a la iglesia y empieza la iglesia a oler mal, ¿eh? Porque claro, eso empieza a tufar. Al rico le hemos puesto alante, para que todo el mundo lo vea, porque el rico está ahí para que se lo vea, ¿verdad? Pero el pobre no, el pobre, mira, en una esquina mejor no te sientes porque a saber lo que vas a pegar en la silla. Entonces mejor no te sientes. Incluso dice, bueno, si te tienes que sentar porque estás muy cansado, no te sientes en la silla, siéntate en el suelo literalmente a mi estrado, ¿vale? ¿Qué significa? Hay otra ocasión en la que se habla de mi estrado. Salmo 110, versículo 1. Cuando Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, en el estrado es donde se sientan los derrotados, los vencidos. Es alguien que ha sido vencido por la vida. Es alguien que no tiene nada. Es alguien que huele mal. Es alguien rechazado. Es alguien que no queremos tener cerca. Así que, mira, que no se le vea. Mejor. Y entonces Santiago hace una pregunta retórica. Hay varias preguntas retóricas en este texto. Una pregunta retórica es donde ya se sabe cuál es la respuesta. No hace falta responder. Y Santiago dice en el versículo 4, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Porque la respuesta está muy clara. Sí. Eso es lo que hemos hecho. Fíjate que Santiago no tiene nada en contra, o al menos no expresa nada en contra del que viene con los dedos dorados, ¿eh? No tiene nada en contra del que viene con sus mejores galas. Y no estoy diciendo que tengamos que venir a la iglesia para que todo el mundo nos mire, ¿no? Y a ver quién tiene el collar de oro más grande o lo que... No, pero no está hablando de eso. Está hablando de la actitud de las personas que están en la iglesia y tratan de una manera diferente a uno y al otro, ¿vale? Y está diciendo, ¿no estáis siendo vosotros jueces con malos pensamientos? ¿No estáis siendo vosotros, en lugar de venir aquí a adorar a Dios, habéis venido a adorar a un hombre? En lugar de poner vuestra atención en Cristo, ¿habéis venido a poner vuestra atención aquí en el deditos dorados? Estáis intentando suplantar la identidad del juez del mundo como es Dios. Estáis juzgando según las apariencias. Pero además es que lo estáis haciendo un poco torticeramente, porque lo estáis haciendo mal, porque estáis ciegos, porque no os dejan ver vuestros ojos, las lentillas del mundo no os dejan ver. ¿Sabéis? En el mundo romano, la sociedad estaba muy estratificada, ¿vale? Incluso más que ahora. Hasta el punto que, bueno, igual que ahora, había gente que tenía muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero, una barbaridad, y tenía ejércitos propios, y que vamos, poseía mucha gente y muchas tierras y todo, bueno, todo lo que os imaginéis, muchísimo dinero. Y había otras personas que es que no tenían, ni siquiera se tenían a sí mismos, ¿eh? No es que no tuvieran una casa, o que no tuvieran para pagar alquiler, no, es que ni tenían propiedad de sí mismos, es que eran esclavos y le pertenecían a un señor, ¿vale? Ni siquiera se tenían a sí mismos. Era una sociedad malvada. Era una sociedad impía.
Era una sociedad que encasillaba a las personas según las apariencias. Y lo que está diciendo Santiago es, esto no es lo que vosotros debéis hacer. No debéis ver de una manera diferente a uno y al otro según las apariencias externas. No debes hablar diferente a una persona u otra según el color de su piel, o según el acento con el que habla, o según la ropa que lleva, o según el dinero que tú sabes que tiene o que no tiene, o que deja de tener. Nuestra cultura también está enferma. Nuestra cultura también está podrida. Nuestra cultura es tóxica y es peligrosa. Es verdad, nosotros no tenemos esclavos, al menos así de nombre, ¿no? Eso es verdad. Pero tenemos otras cosas que los romanos no tenían, y cosas muy malas que los romanos no tenían. No estamos aquí para andar comparando culturas, a ver cuál es mejor o cuál es peor. Pero nosotros, igual que en la cultura romana, exactamente igual, nos dejamos llevar por esta manera de ver el mundo egoísta, por esta manera de juzgar a las personas por las apariencias. Y esto nos lleva a que quizá viene algún hermano a pedirnos ayuda por alguna situación en su matrimonio, por alguna situación en su trabajo, una situación económica, una situación de salud, una situación de depresión, qué sé yo. Y nosotros intentamos buscar, por ejemplo, una salida fácil y pensamos, esta persona está así porque no ora lo suficiente. O esta persona está así porque es que no es suficientemente buen cristiano. Lo que tienes que hacer es confiar más en Dios, hermano. Porque estamos viendo sencillamente por las apariencias externas. Y esto quizá es una de las causas por las que sea tan difícil confesar una derrota, mostrarnos vulnerables en la iglesia. Y que antes de entrar a la iglesia todos pensemos que tenemos que ponernos una careta de sonrisa, aunque lo estemos pasando francamente mal. Pero tenemos que entrar con una sonrisa. Tenemos que hacer que la gente piense que estamos bien, cuando dentro nuestra alma se está descomponiendo y cayéndose en pedazos. Pero ¿y si piensan que estoy mal? Van a pensar que soy un mal cristiano, que no estoy confiando en Dios. Voy a tener que confesar fracasos, y no quiero confesar fracasos. Y la iglesia debería ser el lugar perfecto para mostrarnos débiles. Y no para mostrarnos hipócritas. Si hay un sitio en el que puedes llorar sin miedo, o al menos deberías poder, es este. Amén. Si hay una persona delante de la que deberías poder confesar tus fracasos, es tu hermano. Y si esto no es así, es porque tenemos las lentillas puestas mucho más dentro de lo que pensamos. Porque la realidad es que todos somos unos fracasados en nosotros mismos. Y si tú sientes que tu matrimonio está haciendo aguas, si tú sientes que tu corazón se está descomponiendo, si tú sientes que no llegas a dar la talla, amigo, estás en buena compañía. Estás entre personas que necesitamos un Salvador desesperadamente. Aquí no estamos para juzgarnos el uno al otro. Aquí estamos para uno a otro apuntar hacia Cristo. Porque todos le necesitamos exactamente igual. Y Santiago nos da 3 razones para poder rechazar esta visión. Para quitarnos las lentillas podridas que tenemos de este mundo. El primer argumento que nos da es un argumento teológico que esgrime Santiago. Y es la elección divina. ¿A quién ha escogido Dios? Pues dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿A quién ha escogido Dios? ¿Ha escogido Dios a Pedro Sánchez? ¿Al que viene con los deditos dorados? ¿A ese ha escogido Dios? No. Y no estoy diciendo que Dios no pueda escoger a Pedro Sánchez, para nada. Pero no ha escogido Dios a ese. Dios ha escogido a los pobres. Dios ha escogido a los rechazados.
Y cuidado, con esto yo no estoy diciendo que la manera en la que alguien puede ser salvo es siendo pobre, ¿vale? Porque entonces, venga, pues tendríamos todos que, vamos a buscar el paraíso comunista en el que todo el mundo seamos pobres, ¿no? Y que no tengamos nada y seamos felices, ¿no? Entonces vamos a buscarlo, vamos a ir a por ello. Y entonces, ¿por qué hay algunos proverbios en la Biblia que nos ayudan a saber cómo poder tener éxito en nuestro trabajo? Que nos ayudan a administrar bien nuestro patrimonio para poder salir de la pobreza y para poder tener suficiente para ayudar a otros. Entonces lo que tendríamos que ayudar, en lugar de ayudar a los pobres, tendríamos que quitarle a los ricos para que ellos también fueran pobres y pudieran entrar al cielo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer como buenos cristianos para que todo el mundo fuera al cielo. Dios no hace una discriminación positiva hacia los pobres, de tal manera, uy, los pobres, como tú lo has pasado mal en esta vida, pues mira, vas a ir al cielo en la vida siguiente. No funciona así. Pero la verdad es que la pobreza es algo que humilla a una persona. Los golpes en la vida nos hacen bajar, muchas veces. Esto no quiere decir que todos los pobres vayan a ser salvos, ¿eh? Hay pobres orgullosos y malvados como los que más. Eso no es lo que salva a un hombre, ¿vale? Pero cuando tú no tienes nada a lo que agarrarte, cuando la vida te ha dado tantos sopapos a mano abierta, que ya sabes que no vales nada, que no tienes dónde acudir, pues esas personas es mucho más fácil que acudan a un Salvador, porque saben que necesitan a un Salvador. Si yo me pienso que mi Salvador está hecho de papel moneda, pues no voy a acudir a Cristo. Porque el Salvador que está hecho de papel moneda me ayuda a comprar muchas cosas muy guays. Y a ir con mis deditos dorados y a que la gente tenga mejor idea de mí. Pero así no es como ha actuado Dios. Dios ha actuado, ha escogido a los pobres porque ha escogido a los que se humillan, porque son los que están más cerca de la humillación necesaria para poder clamar a Dios. Y simplemente me gustaría mencionar un poco una yuxtaposición, una comparación que hay aquí en el versículo 5. Dice que Dios escogió a los pobres de este mundo y que le ha dado su reino, le ha dado la herencia de su reino a los que le aman, ¿no? Entonces, ¿Dios ha escogido soberanamente? ¿O la responsabilidad es del hombre porque le ama a Dios? Y la respuesta de Santiago es sí. Así es como funciona. Sí. Si no estuviera aquí el hecho de que dice que Dios ha escogido a las personas, entonces podríamos llegar a la conclusión de que la base para ser salvos es amar a Dios, ¿no? Entonces, cualquier persona que ame a Dios puede ser salvo y punto. No hacía falta que Cristo viniera, ¿verdad? Solamente Dios pide que le amemos. ¿Para qué tiene que enviar a su Hijo? Dios pide solamente que le amemos. Pero hay otra parte. Y es que Dios ha escogido. Ahora, si no tuviéramos la parte de que los que le aman, que dice que son los que le aman, entonces podríamos llegar a la conclusión de que Dios escoge de una manera arbitraria y que no tiene nada que ver lo que nosotros sintamos. Que nosotros no tenemos ninguna elección que hacer y no importa que nosotros amemos a Dios o no, porque Dios ya ha escogido. Pero aquí está diciendo las dos cosas. Dios ha escogido soberanamente y las personas a quien Él ha escogido soberanamente son aquellas que aman a Dios. Son las dos cosas a la vez, ¿entendéis? Es uno de esos versículos que hablan de esta falsa dicotomía que nosotros hemos puesto, pero no es así. Dios es soberano y nosotros somos responsables, 100%, y eso es lo que enseña la Biblia desde el principio y hasta el final. Y a los pobres Dios ha escogido para que fueran ricos en fe, para que tuvieran riquezas de verdad, que pudieran tener una relación con Él. Los ha escogido para que sean herederos del reino de Dios, para que sus penurias terminen y cuando terminen estas penurias puedan tener una dicha sin fin. Para eso es para lo que Dios ha escogido a los que son pobres según este mundo. Así que
en contraste con la actitud divina, las personas que han puesto o que están haciendo favoritismos están seleccionando a los pobres y rechazando a los ricos, yendo en contra de lo que Dios ha hecho. Y hay muchas veces en la Biblia en la que nos habla de que debemos ayudar a los pobres. Específicamente en el Nuevo Testamento, muchas veces a los hermanos que están pasando dificultades, debemos ayudarlos. Y vivimos en una sociedad que, otra de las muestras que nos ponen las lentillas, es que gastamos el dinero que no tenemos, malgastamos el dinero que no tenemos, para comprar cosas que no necesitamos, cuando hay gente, hermanos, a nuestro alrededor, que sí lo necesitan. Pero yo quiero un coche mejor. Pero yo quiero cambiarme el baño. Pero yo quiero comprar esto. Y yo quiero un móvil nuevo. Y cuanto más caro, mejor. Porque es que ya solo hace ya un año que me compraba el anterior. Y yo quiero. Porque es que mi cuñado lo tiene. Porque es que mi amigo tiene esta cosa mejor. Y tengo que comprar. Y tengo que tener. Y somos presos de esta sociedad consumista, de esta sociedad que nos engaña. Y cuando nosotros invertimos en nosotros, perdemos. Y nosotros queremos llenar nuestra barriga, y después llenar nuestra barriga, y cuando se acaba el dinero, pedir un préstamo para seguir llenando nuestra barriga, y no mirar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es un cáncer, lo primero, para nosotros. Con esto no estoy diciendo que esté mal comprarse un móvil, que esté mal arreglar el baño o irse de vacaciones a no sé dónde. No está mal, pero debemos ser sabios con cómo empleamos nuestro dinero. Desde luego no debemos mal emplear nuestro dinero y luego estar pidiendo dinero. Pero debemos ser sabios en cómo gastamos nuestro dinero, incluyendo dentro de nuestras prioridades ayudar a hermanos que lo están pasando mal. No para que todo el mundo lo sepa. Que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero confiando en el Dios que recompensa. Confiando en el Dios de quien vienen nuestras bendiciones. Debemos ser generosos porque nuestro Padre es generoso. El segundo argumento es el argumento de la experiencia, es un argumento racional, es un argumento lógico que usa Santiago. Y es que, ¿quiénes son los que nos persiguen? Otra pregunta retórica. ¿Son los ricos? No. Son los ricos los que nos persiguen. Y esto es así, desde el principio de los tiempos, la mayoría de las personas que han poblado las filas de la iglesia son pobres, son personas sin derechos, son personas que no tienen. ¿Por qué? Porque el cristianismo dignifica. Y es mucho más atractivo para un esclavo que no tiene nada el pensar que puedes llegar a ser hijo de Dios, que para una persona que lo tiene todo, el pensar que su esclavo pueda llegar a ser igual hermano suyo. Por lo tanto, normalmente son los pobres los que han acudido a Cristo. E históricamente, a no ser que lo hayan torcido para poder obtener rédito de ello, han sido los ricos los que han perseguido a los cristianos. Y esto es lo que estaba ocurriendo en este tiempo. De nuevo, no está diciendo que todos los ricos sean malos o que sean malos por el hecho de ser ricos. Pero el hecho de ser pobre te hace que te humilles y el hecho de ser rico te hace que tengas orgullo. Esto es así. Esto es así y ha sido así desde siempre. Entonces, dice, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre con el que sois vosotros llamados? Creo que esto se está refiriendo al nombre de Cristo. Y es que al principio la palabra cristiano era un insulto que le decían a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Era un insulto. Vosotros seguís a ese que murió ajusticiado, un criminal. A ese es a quien seguís. Y los cristianos lo tomaron como un honor para ellos y dijeron, sí. A ese seguimos. Y así queremos nosotros ser. A ese es a quien seguimos. Por lo tanto, lo que ellos hicieron y que debemos hacer nosotros es, en lugar de mirando con las lentillas del mundo, intentar favorecer a los ricos, aunque sean malvados, y oprimir a los pobres, debemos ayudar a los pobres y servir a nuestro Dios, aunque ello nos lleve a resistir a los ricos.
Y en nuestro mundo tenemos muchas posibilidades de resistir a los tiranos. Y no estoy hablando de que nos rebelemos contra nuestro jefe y hagamos un sindicato cristiano. O no estoy hablando que si alguien nos dice algo de que si soy cristiano, no sé qué, le demos un puñetazo. No estoy hablando de eso. Pero sí, por ejemplo, si te viene tu hijo o un amigo y te dice que tú puedes decidir si eres un hombre o una mujer, pues decirle la verdad. Y eso probablemente te va a llevar a problemas. O si viene alguien y te dice que todos los caminos al final van a dar a Cristo, o que todos los caminos al final van a ser salvos, tú le digas, no, no es así. Y vivimos en una sociedad en la que nosotros somos rechazados por decir la verdad. Y lo que está diciendo Santiago es, nos rechazan esos que están en contra, que blasfeman el nombre de Dios. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir obedeciendo a Dios. Y esto pasa por ver las cosas a la manera correcta. Tercer argumento, el de la ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley del rey. Dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cuál es esta ley? Lo hemos estado cantando un poco, ¿no? ¿Cuál es esta ley? Pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, Él no tuvo el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, fue hasta la muerte, una muerte de cruz. Esa es la ley real. Cristo dijo, Él resumió todos los mandamientos del Antiguo Testamento, toda la ley, en 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí solo menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Esto es una cosa que explica también otras cosas que dice más adelante en el libro de Santiago, pero Santiago está especialmente interesado en la conducta externa que habla de una fe interna, ¿vale? Entonces, lo que básicamente solamente habla de amar a los demás como a ti mismo, porque si tú haces esto, se presupone que tú estás amando primero a Dios. Porque no puedes amar a los demás como a ti mismo si no amas primero a Dios. Y en cuanto a esto quiero decir una cosa, que muchas veces he escuchado en cuanto a este amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, según la religión, o según lo que dice la psicología hoy en día, necesitamos más autoestima, ¿no? Por lo tanto, si eso lo llevamos a este versículo, aquí se sacan cosas que no está diciendo este versículo. Si Dios me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo, primero me tengo que amar a mí mismo. Porque si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo. No es esto lo que está diciendo el texto, ¿eh? Santiago, igual que Jesús, igual que los judíos, igual que casi cualquier persona, hasta esta cultura malditamente enferma en la que vivimos, presupone que te amas a ti mismo. Que tienes una mente sana. Que si tienes hambre vas, abres la nevera y te haces un sándwich. Que si tienes ganas de ir al baño, pues vas al baño y no te las haces encima. Que te amas a ti mismo. Que si necesitas algo vas y lo compras. ¿O no? ¿Por qué comes cuando tienes hambre? Pues porque te amas a ti mismo. Pues ese mismo amor que presuponemos para nosotros mismos, porque nos amamos a nosotros mismos. Porque hay excepciones, estoy de acuerdo que hay excepciones, pero la inmensa mayoría de las veces no necesitamos más autoestima. Nuestro problema con autoestima es bastante diferente y es que necesitamos menos autoestima. Ese mismo amor que nos damos a nosotros mismos, porque lo tenemos, es el que tenemos que dar a los demás. No tenemos que buscar primero lo nuestro. Lo que está diciendo es precisamente lo contrario. Tú fíjate, si viene aquí el señor Pedro Sánchez y estamos aquí todos abanicándole y bailándole el agua y haciendo todas las cosas y tal, qué maravilla, aquí estamos, qué bien, ¿no? Vamos a ver todo lo que le podemos dar. ¿Estamos amando a Pedro Sánchez? No, señor. Si yo tengo al pordiosero allí en la esquina, lo siento María, te lo tengo allí al lado. Si yo tengo al pordiosero allí en la esquina, y le estoy ignorando y estoy dándole la espalda posta y lo tengo allí casi como un ventilador que vaya para allá para que no me traiga el aire, y estoy aquí a Pedro Sánchez bailándole el agua, realmente estoy demostrando que no estoy amando a Pedro Sánchez, me estoy amando a mí mismo, porque es de Pedro Sánchez de quien yo puedo sacar rédito.
Y si yo favorezco al pordiosero, ¿qué me va a dar el pordiosero? ¿Qué me va a dar más que algo que me ensucie? ¿Qué me va a dar? Pero Pedro Sánchez sí puede. Por lo tanto, yo no es que esté favoreciendo a Pedro Sánchez, es que me estoy favoreciendo a mí mismo. Yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Yo me estoy amando a mí mismo y al prójimo que le vayan dando. Y así no funciona. Esto va absolutamente en contra de la ley real, de la ley de Dios, de la ley que es la misma ley que ha cumplido y ha mostrado Jesucristo. Y Santiago nos dice, el incumplir este punto de la ley es incumplir toda la ley. La ley es algo así como una cadena. Tú no necesitas romper todos los eslabones de la cadena para romper la cadena. Con que rompas un eslabón, la cadena se ha roto. Pues es lo mismo. Hay muchos mandamientos en la ley. Si incumplimos un mandamiento, los hemos incumplido todos. Y lo siento mucho, pero hemos sido condenados. No hay más. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Cuál es la conclusión a la que llega Santiago en los últimos 2 versículos? Decíamos al principio, deja de juzgar según los criterios del mundo. Juzga mirando a la eternidad. Hablábamos de que la ley, si rompes un solo eslabón de la cadena de la ley, los has roto todos. Pero aquí nos habla de otra ley. Hay 2 leyes de la que está hablando aquí. La primera ley es de la que hemos estado hablando. La ley que nosotros tenemos que cumplir si queremos comprar a Dios. Lo que estábamos diciendo, ¿os acordáis el último día? Hay 2 religiones. Aquí hay 2 leyes. Si tú quieres intentar, por tu orgullo, por tus fuerzas, llegar a conquistar a Dios, buena suerte, adelante con ello. Pero me parece que lo lleva bastante crudo. Así habla, versículo 12, y así procede, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. De nuevo tenemos esta expresión, la ley de la libertad, ¿os acordáis? Hay otra ley. Hay una ley que nos hace libres. Dios nos acepta gratuita y misericordiosamente. Él es un Dios bueno, Él es un Dios generoso, Él es un Dios que ha pagado para que nosotros no tengamos que pagar. Él es un buen Dios. Bueno. Pero el hecho de que nosotros hayamos acudido a Él y Él nos haya aceptado misericordiosamente no hace que dejemos de tener que cumplir la ley. El sacrificio de Cristo no nos exime de la obediencia, pero la obediencia ha cambiado de lugar completamente. Ahora no es la obediencia la que nos lleva a ser salvos. Nunca lo ha sido, porque es imposible. Es la obediencia la que nos libera. ¿Qué? ¿Cómo voy yo a ser libre obedeciendo? Sí, porque somos libres de nuestra propia estupidez. Sí, porque somos libres de el ir una y otra vez vuelto el perro a su vómito. Porque no sé si tú has sido testigo, yo lo he sido, en tus propias vidas, de que somos expertos en tirar nuestra vida a la basura. Y la ley de Dios nos libera de eso. Él nos ha liberado con la ley de la libertad, porque es por medio de esta ley real, esta ley por la que podemos depender de Dios y buscar el bien de otros, porque el nuestro ya nos lo da Dios, que nosotros podemos acudir a Cristo, que nos libera. Es la ley de la libertad porque Él ha escrito su ley dentro de nuestros corazones y nos ha dado el Espíritu Santo para empujarnos a cumplirla. Es la ley de la libertad porque en realidad somos libres por Él, por su gracia, por su misericordia. Así que ahora podemos obedecerle. Hay 2 clases de leyes y esto nos lleva a 2 clases de juicios, 2 clases de destinos. Dice el último versículo que tenemos hoy, versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. ¡Acabáramos! Entonces ahora está diciendo que nosotros tenemos que mostrar misericordia, ayudar a los pobres para poder ser salvos. ¿Está diciendo eso? No, amigo, no está diciendo eso. La base del juicio es la fe en Jesucristo. Es por eso que seremos condenados o rechazados. Pero el que nosotros hayamos mostrado misericordia
es lo que demuestra si nosotros hemos recibido esa misericordia de Cristo o no. De tal manera que el que no muestra misericordia hacia las personas que no pueden darle nada a cambio, demuestra que nunca ha recibido la misericordia de Dios porque nunca ha clamado a Cristo para recibirla, ¿entiendes? Por lo tanto, su juicio será sin misericordia. Sin embargo, la persona que muestra misericordia hacia otras personas está demostrando que es hijo de su Padre Celestial, que ha mostrado misericordia hacia él, porque ha clamado a Cristo y Dios lo ha salvado por medio de Cristo. Así que él recibirá misericordia. Lo que está diciendo aquí al final del versículo 12, que la misericordia triunfa sobre el juicio, no es que al final Dios va a salvar a todos. Eso es, vamos, sacar el versículo de su contexto de toda la Biblia y de todo el libro y de absolutamente todo. No está hablando de eso. Dios no va a salvar a todo el mundo. Él va a salvar a todo el mundo que confía en Cristo. Él va a salvar a todo el mundo que ha recibido esta misericordia por medio de Cristo. Sí, a esos sí que va a salvarlos. En la parábola de los dos deudores, Jesús explicaba cómo la persona que no ha entendido el perdón de Dios no va a perdonar a otros. Pero la persona que sí ha entendido y ha recibido el perdón de Dios va a perdonar a otros. El que ha recibido misericordia va a dar misericordia. Porque sabemos que Dios no nos ha dado lo que merecemos. Porque sabemos que Dios no nos ha dado para poder recibir a cambio. Porque tenemos un buen ejemplo en Jesucristo. Así que es en este ejemplo que nosotros podremos vivir. Y la misericordia, sí, para nosotros triunfará sobre el juicio. Porque nosotros enfrentaremos un juicio. Eso tenlo claro. Todos enfrentaremos un juicio. Si nosotros hemos confiado en Cristo, nosotros un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos capítulo 14 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de tal manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Pero nuestro tribunal no va a ser para juicio, sino para misericordia. No vamos a ser sentenciados al infierno, sino que vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad a nuestro Señor. Así que me gustaría que en esta mañana hiciéramos algunas cosas. Me gustaría que acudiéramos a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que pensáramos en que nosotros somos como ese pordiosero que está ahí atrás, que no merece absolutamente nada, ni que le miren, que delante de Dios por nuestras obras olemos mal. No tenemos manera de poder alcanzar a Dios. Pero Él no ha ido donde el señorito dedos dorados. No, Él ha venido donde nosotros, que no lo merecíamos. Él ha venido donde nosotros, nos ha lavado, nos ha limpiado con su propia sangre. Él nos lo ha dado todo cuando no merecíamos nada. Esta es la manera en la que debemos ver el mundo. Esta es la manera, esta es la cosmovisión por la cual debemos mirar a los demás. Debemos mostrar misericordia hacia las personas que no nos pueden devolver el favor. Y no mirando para que nos devuelvan el favor, sino mirando a nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado por nosotros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Eres un Dios generoso, eres un Dios bondadoso, misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo Jesucristo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, Dios. Ayúdanos a dejar de mirarnos el ombligo y empezar a vivir por fe y vivir para fe, Señor. Ayúdanos a ser agentes de bendición, Señor, para las personas que tenemos a nuestro alrededor. No por el hecho de serlo y de ayudar a otros, sino para apuntar a Cristo. Gracias por salvarnos, Dios. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, que nunca han puesto su confianza en Cristo, que tú les ayudes a cambiar el rumbo, Señor, que tú por medio de tu Espíritu Santo les empujes a clamar a nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tú traigas salvación sobre ellos hoy, Dios. Gracias por ser tan generoso. Gracias. En el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.